Hemos buscado a Esteban Moctezuma para hablar más ampliamente de este tema que es de primera importancia. La educación, ni más ni menos, es la que está ahora en esta nueva circunstancia. Así que te agradezco, Esteban, que podamos hablar estos minutos. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Escuchamos tu mensaje, Esteban, hace un momento, el mensaje completo que subiste a las redes sociales el fin de semana. Bueno, ya explicaste esencialmente lo que pasó ahí en términos de un evento que terminó a sillazos. En el balance de las cosas, Esteban, ¿frente a qué estamos? ¿Frente a una división dentro del magisterio que complica la idea de abrogar la reforma y crear otra? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que hasta este momento, tu diagnóstico parcial? Sé que estás en proceso de ello, pero digamos el diagnóstico parcial de lo que ha sido estas semanas de consulta sobre la educación. Mira, Carmen, en realidad sí existe un tema en el magisterio de división entre diferentes grupos que curiosamente la reforma educativa vino a exacerbar. El CENTE tiene varias fracciones, llamémosle de alguna manera. La coordinadora, la CENTE, también tiene varios grupos y alrededor de la reforma se dieron diferentes posturas que el día de hoy entre ellos pues están reclamando cómo lo hicieron. Yo creo que aquí lo importante en primer lugar es hacer mucho hincapié en el llamado del presidente electo a tener un periodo de reconciliación. Él lo está haciendo a nivel nacional y creo que los maestros también deben de hacerlo a nivel gremial, y una vez que se pueda construir, llamémosle así, el nuevo edificio de la educación con la reforma educativa ya cancelada o abrogada, pues entonces creo que el terreno estará mucho más fértil para poder trabajar en armonía. Bueno, Esteban, escucharte, desde luego suena muy bien decirlo, pero sinceramente tiene un grado de complejidad importante el planteamiento. Nadie creo que se puede oponer al tema de la reconciliación en un país como el nuestro que ha tenido divisiones profundas, pero si nos detenemos aquí en el tema del CENTE y la CENTE, por reducirlo a ese espectro de cosas, estamos hablando no solamente de un tema de distanciamiento ideológico, sino también se trata, y creo que ese es el tema más importante en este momento, de un tema de poder, el control del sindicato, lo que significa también la organización sindical del sindicato más grande de México, Esteban. Sí, Carmen, pero mira, yo sí quisiera hacer hincapié en que reconciliarte no quiere decir que sea homogeneizar el punto de vista. O sea, No, no. todo mundo puede seguir pensando lo que quiera, pero digamos que el común denominador sea trabajar por el aprendizaje de nuestras niñas y niños. En el caso particular de los sindicatos de la educación, se va a seguir la misma norma que está planteando Andrés Manuel López Obrador con todo el gremio de trabajadores nacionales, que es que los sindicatos van a tener autonomía, democracia, elecciones secretas y universales. Esto quiere decir que a quien se elija dentro de los sindicatos va a tener una enorme legitimidad y seguirán el proceso que siguió el propio país, ¿no? Donde pues compitieron fuerzas muy heterogéneas y ganó con contundencia una, ¿no? Obviamente te tengo que preguntar, Esteban Moctezuma, sobre la figura del Bester Gordillo. ¿Está jugando o no está jugando el Bester Gordillo en este momento de la historia? Mira, yo no sé cuál sea su definición con respecto al futuro, a su futuro dentro del sindicato magisterial. Lo cierto es que si lo hace, pues lo hará a nombre propio, con la representatividad que pueda tener y con las garantías que tendrá cualquier persona de autonomía y libertad para hacerlo. Eso no quiere decir
que por parte del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador vaya a tener ningún tipo ni de apoyo ni de obstáculo. O sea, eso será parte del proceso que tendrá que dirimir el propio magisterio. Es decir, ¿podría el Bester Gordillo postularse para dirigir de nuevo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Pues no sé, eso pregúntaselo mejor a ella. Creo que es una decisión personalísima, a la cual no se ha ella pronunciado y no tengo información para contestar. Pero digamos que la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la tuya como futuro secretario de Educación, es que no habrá ni apoyo ni obstáculos, si así fuera. Pues la postura es que la vida interna de los sindicatos será autónoma, será libre, la elección en los sindicatos será secreta y esa sería la norma para todos los sindicatos de México, no solo para el magisterio. ¿Estaría listo el secretario de Educación Pública que viene, o sea, tú, para un liderazgo del Bester Gordillo, si es que se da esa condición? Lo que pasa, Carmen, es que si te contesto ese tipo de preguntas, van a poner tu pregunta como afirmación mía. Y yo creo que lo importante aquí es que hay un capelo legal que va a conducir las relaciones laborales en México. Bueno, estamos frente a un tema, Esteban, muy importante. Ya veremos qué sucede con el liderazgo sindical dentro del CENTE. Por lo pronto, lo que acabó a sillazos este fin de semana, ¿cómo acabas de explicarlo? ¿Se pudo haber evitado? ¿Pudo haber sido distinta la manera? Los que aventaban sillas o botellas estaban inconformes porque no estaban arriba de la mesa. ¿Alguien se pasó de listo en esta historia? ¿Cómo lo explicas, Esteban? Bueno, en primer lugar no acabó a sillazos porque nunca empezó. Bueno, más bien no empezó, pues sí. Así es, ellos reventaron el foro antes de que empezara. El foro era un foro muy grande, se ve que hay un enorme interés de los maestros de Guerrero de participar y dar su opinión. Entonces era un foro enorme, eran casi 5,000 personas. Ellos llegaron, los maestros, y registraron entre maestros, sociedad civil organizada, estudiantes, rectores, y más o menos 1,600 ponencias tan solo esa mañana, antes de las 9:30, que fue cuando se dio este problema. Y en la plataforma que tenemos abierta al público se habían registrado también alrededor de 2,400 ponencias de Guerrero. Entonces sí muchísimas. Hay una participación muy grande, ¿no? Uh-huh. No había iniciado todavía el foro cuando un grupo de personas de la CETEG llegaron al auditorio. Estaban obviamente todos invitados, todos tenían lugar. Es un foro abierto. Si alguien llega a las 6 de la mañana y se sienta, pues tiene lugar, y si alguien llega 15 minutos antes de que empiece el foro es más complicado. Llegaron en aparente orden, gritando las consignas normales que siempre hacen, pero lo curioso, Carmen, es que había un grupo entre 15 y 20 muchachos con las caras cubiertas, estaban tapados, y además traían todos ellos el mismo tipo de bat. Perdón, Esteban, dijiste el mismo tipo de bat, es decir, compraron los bats en el mismo lugar. Un bat. Sí, Uh-huh. pero cada uno de ellos. Uh-huh. Y de repente cuando se toma el presidium, pues ellos empiezan a golpear, sobre todo empezaron a golpear a la gente que tenía unas computadoras, porque son los relatores que hacen las minutas. Empezaron a destrozar ahí sus escritorios, sus computadoras, y fue cuando empezó el problema. Empezaron a aventar sillas, agua, etcétera. Pero yo quisiera destacar aquí dos cosas. Primero, afortunadamente la mayoría de los maestros, no obstante que estaban siendo agredidos, tomaron la decisión de no responder y se salieron del salón ordenadamente, aunque había algunos que decían, oye, somos muchísimos más que ellos, ¿no?
no nos dejemos, pero fueron suficientemente prudentes para no iniciar ahí un problema. En segundo lugar, llevamos con 18 foros, y los 17 foros anteriores estaban compuestos también por secciones sindicales, muchas veces antagónicas, por gente que piensa muy distinto en materia educativa, y todos los foros se desarrollaron de una manera productiva, se desahogó toda la agenda. Es muy participativo el foro porque cualquier persona que llega y deja su ponencia se le da un número, y en una tómbola se escogen los números de manera que cualquier persona puede hablar sobre cualquier tema. Y este ejercicio, que había sido hasta ese momento sumamente, llamémoslo así, pacífico, pues desafortunadamente tuvo esta experiencia, pero yo estoy seguro que los siguientes foros seguirán desarrollándose con civilidad, porque antes de los foros siempre hay una negociación con las partes, una negociación con quienes van a acudir, y lo mismo fue en esta ocasión, pero obviamente nadie llega a dialogar con la cara cubierta y un bate en la mano. Exactamente. Esteban Moctezuma, sobre esta parte de la historia, a estas alturas de la mañana, ¿tienes información o supiste a qué grupo o de dónde salieron esos muchachos encapuchados con bats? No, le pedí al señor gobernador, le hablé saliendo de ahí, que hiciera una investigación precisamente para determinarlo, y están en eso. Están Porque en hay eso. muchos videos, sí, y hay muchas fotografías. Sí, nada más que estaban encapuchados, ¿no? Sí, muchos de ellos sí, ¿Otros no? pero obviamente habrá elementos para identificar quiénes fueron en específico. Entonces será el gobernador del estado el que realice la investigación, bueno, el gobierno del estado el que realice la investigación de quién estuvo detrás de esta agresión. Así es. Ok. Eso lo corresponde al evento del fin de semana que, bueno, pues se ha mostrado muy ampliamente, desde luego, en los medios de comunicación en las últimas horas. Déjame ir, Esteban Moctezuma, a la experiencia y el ejercicio mismo de las consultas. Hasta el punto en el que estamos, ¿podrías hacer una revisión? Los ejes principales que tú encuentras son coincidentes y los ejes principales en donde están los mayores puntos críticos para abrogar una reforma y construir otra. Mira, la mayoría del magisterio y la mayoría de los expertos en materia educativa que han participado están todos convencidos de que desafortunadamente todo el esfuerzo que se hizo de la reforma educativa no tuvo una mejora ni en el aprendizaje de los niños ni en las relaciones laborales, sino que todo lo contrario, exacerbó la relación al interior de la escuela, al interior del sector, y que debe de abrogarse. Eso es una demanda casi generalizada. Por otra parte, hay muchos temas en cuanto al tema pedagógico, que es lo que más importa a los maestros. La mayoría de las ponencias se orientan hacia ello, y te hablan de temas tan variados, Carmen, como si es pertinente o no dejar tareas a los niños. Y te ponen todo un estudio y una investigación al respecto. Te hablan de cómo tratar a niños con capacidades diferentes, niños que tienen alguna discapacidad. Ese es un tema muy recurrente, el hecho de trabajar con un tema inclusivo, incluyente. Hay muchos temas relacionados con los horarios, con una educación integral. Los maestros quieren que no solo se concentre todo en unas materias, sino que haya otro tipo de enseñanza mucho más humanística, como puede ser valores, como puede ser ética, como puede ser filosofía. Y se habla muchísimo de la necesidad de reactivar el deporte escolar. Hay muchos maestros de educación física que reclaman que en la Secretaría de Educación Física no hay ya una Dirección General de Educación Física. En fin, te puedo decir decenas y cientos de lugares, llamémosle así, no quiero decir comunes porque se oye medio despectivo, sino de convergencia
de temas que afectan y que el magisterio quiere que se trabaje en ellos. Un tema principal, Esteban Moctezuma, la evaluación, y más que la evaluación, las consecuencias de la evaluación al magisterio. Mira, sobre la evaluación, la mayoría de los maestros están absolutamente abiertos a que haya algún tipo de evaluación. De hecho, la evaluación no se inventó con la reforma educativa, ya había evaluación y en alguna época había exámenes directos sobre las materias que impartían los maestros y nunca hubo problema alguno. La evaluación en general, te lo resumo en una frase de una maestra que en un foro dijo, ¿cómo vamos a estar en contra de la evaluación si somos evaluadores? Segundo, las consecuencias, eso sí, o sea, la vinculación de la evaluación con el tema laboral, con la permanencia en el empleo, eso sí es rechazado abiertamente no, aquí no digo la mayoría, por todos los maestros. Por todos los maestros. Ahí sí hay unanimidad. Ahí sí hay unanimidad y por ahí salió un estudio de la Fundación Bill y Melinda Gates en donde precisamente se hace un análisis de todas las reformas educativas del mundo, entre ellas la de México, y una de las conclusiones es que ligar la evaluación a lo laboral no es muy recomendable, porque ni genera una mejora en el aprendizaje de los niños, pero sí genera un estrés innecesario en el magisterio. ¿Tú crees, Esteban Moctezuma, que ese punto específico, la consecuencia punitiva de la evaluación, asociar el tema de la evaluación académica y del desempeño magisterial con el tema laboral, ese es el tema que generó la reacción negativa en contra de esta reforma educativa, con lo cual al final de cuentas se da pie a su abrogación? ¿Ese es el eje central de las cosas? Digo, son muchas cosas, pero sí creo que tienes razón en decir que el eje alrededor del cual empezó a desmoronarse la construcción de esta reforma fue la evaluación que el magisterio llama punitiva. De lo demás de la reforma hoy vigente, ¿rescatan algo? Pues mira, lo que se va a hacer es abrogarla en todos sus componentes y crear un nuevo sistema con base en este acuerdo. Ahora, muchísimas cosas, ¿no?, de la reforma ya existían o venían de atrás y son evoluciones, llamémosle así, de una misma línea de trabajo. El propio INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ya existía antes. La evaluación ya existía antes. Todo lo que es educación digital, idiomas, ya existían antes. Ahora hay un reclamo muy fuerte, por ejemplo, de darle igualdad de trato a las lenguas indígenas que a las lenguas extranjeras, y creo que es muy pertinente que así sea. Hay una demanda de mejorar la educación de los más pobres. El 48% de las escuelas, Carmen, son multigrado en México. Esto quiere decir que un solo maestro tiene que ver varios grados. Y esas escuelas que deberían de tener la mayor atención no la tienen. La educación más pobre se le da a la gente de menores ingresos en México. Entonces queremos invertir la matriz y en eso creo que todo el sector educativo está de acuerdo en que se tiene que hacer un esfuerzo por mejorar la equidad del sistema educativo. Esteban Moctezuma, para cerrar esta conversación que te agradezco, dime una cosa, ¿qué cronograma tiene el próximo gobierno? ¿Cuánto tiempo más para la consulta? ¿Cuánto tiempo para establecer una propuesta de reforma? ¿Cuánto tiempo para abrogarla? Porque al final las clases están en curso, la reforma constitucional, bueno, pues obviamente está vigente. ¿Qué tiempos tienen para un cambio de esta naturaleza? La consulta debe terminar con el mes de octubre, para tener todo noviembre en elaborar precisamente la propuesta legislativa junto con el acuerdo nacional. El señor presidente quiere que en los primeros días de su gobierno, me atrevo a decir antes de que concluya la primera semana de su gobierno en diciembre, ya mande al Congreso tanto las reformas constitucionales como toda la abrogación de las leyes secundarias de la propia reforma. Y posteriormente pues empezaríamos a trabajar
en toda la normatividad que se tiene que derivar de la reforma constitucional, pero al mismo tiempo estaríamos obviamente administrando el sector educativo con el impulso que tiene y que irá cambiando gradualmente. Te pongo un ejemplo: los libros de texto que se distribuyeron en agosto pues son vigentes hasta el mes de junio del año que entra. Entonces ese tipo de cosas obviamente no las vamos a tocar, pero a partir del siguiente mes de agosto habrá nuevos libros de texto y así iremos trabajando. Pues es que sí, tienen que ir en una lógica en donde transite el asunto de manera apropiada para que no haya un desajuste en el día a día de la tarea escolar, evidentemente en el día a día de la tarea magisterial. Lo que queremos y que quede muy claro es que la prioridad está en el aprendizaje de las niñas, los niños y los jóvenes, y no vamos a sacrificar en ningún momento ese aprendizaje por correr en hacer otras cosas, ¿no? Y vamos a hacer las cosas de tal manera que lo resientan lo menos posible, si no es que nada, en las escuelas, y que lo que después vivan sea una elevación de la calidad educativa y sobre todo de la capacitación, que en eso nos vamos a concentrar, de la planta docente. Pues estaremos hablando, si me lo permites, en otras ocasiones para un tema como este. Esteban Moctezuma, gracias que me tomaste la llamada esta mañana de lunes. Con gusto, Carmen, y te mando un fuerte abrazo, igual que a todo tu auditorio, y felicidades por tu nuevo espacio. Gracias, Esteban, hasta la próxima. Gracias y buenos días al próximo secretario de Educación Pública de México con este asunto de la reforma educativa y el comentario sobre lo sucedido este fin de semana. 11:15, tiempo el centro de la República Mexicana. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.